que podamos, Señor, entender nuestra gran necesidad del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerdo el día, esa calurosa tarde de septiembre, I remember that day, a hot September afternoon. finales de los 80. It was late in the 80s. Mi mamá me recogía del colegio junto con mi hermana My mother was picking me and my sister up from school, e inmediatamente se desató el juicio. and immediately a trial began. Mi hermana se había portado mal en la escuela. My sister, she misbehaved at school. Así que mi mamá empezó a regañar a mi hermana Then my mother started to correct her, e inmediatamente le dijo, cuando lleguemos a la casa, and she said, when we went home, vas derechito para el cuarto you go straight to your room, y no vas a ver televisión. and you're not going to watch TV. Yo, como buen hermano, Me, like a good brother, estallé en sumo y profundo gozo, began to burst into deep joy in my heart, porque el que estaban regañando era ella y no era yo. because the one receiving the scolding was her and not me. Y ahora el televisor iba a ser para mí solito. That meant I could have the TV for all to myself. Comencé a pensar, qué buen hijo yo soy, And then I began to think, what a great son I am. qué buen estudiante soy, What a good student I am. qué buena persona yo soy, obediente. How obedient, how a good person I am. Y en mi profunda reflexión y bondad acerca de mi justicia, And in my deep internal reflection on my great goodness, pensando en mi moralidad, thinking about my morality, en la parte de atrás del Datsun 210, from the back of that Datsun 210, comencé a hacerle burla a mi hermana. I started to make fun of my sister. Empecé a reírme de ella I started to laugh y a hacer eye contact con ella. and tried to seek to make eye contact with her. Y de momento se me olvidó que las madres puertorriqueñas tienen ojos en la espalda. I failed to remember that Puerto Rican mothers have eyes on the back of their head. Mi mamá detuvo el carro y me dijo, My mother stopped the vehicle and said, tú también estás castigado. "You're also granted, punished." Yo le dije, ¿por qué si yo me porté bien? But why? I haven't done anything. I've behaved well. Porque le estás haciendo burla a tu hermana. Because you're making fun of your sister. Hermanos y hermanas, esta historia refleja el antecedente farisaico y moralista que yo tengo, Beloved, this story reflects my self-righteousness and moralistic background. pero también refleja la esencia del texto que vamos a predicar el día de hoy. But it also reflects the essence of our text today. El apóstol Pablo, luego de anunciar un juicio presente a la humanidad, The Apostle Paul, after announcing the general and pressing judgment of the wrath of God to humanity, ahora anuncia un juicio individual y futuro que se va a estar llevando a cabo. now announces an individual and future judgment for all who believe. Es como si estuviera diciendo que aquellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, It is as if he is saying, those who exchange the truth of God for lie, aquellos que viven vidas inmorales y contrarias a Dios, those who live immoral and rebellious lives to God, against God, ellos necesitan el Evangelio. they need the gospel. Pero también aquellos que confían en su propia justicia, But also those who will trust in the self-righteousness, también necesitan el Evangelio. they also need the gospel. Es mi oración que en el día de hoy entendamos It is my prayer that this morning we all can understand que todos seremos juzgados por nuestras obras. that we all be judged by our works. Por lo tanto, todos necesitamos el Evangelio de Cristo para ser salvos. Therefore, all of us need the gospel of Jesus Christ for salvation. Y este es mi título del mensaje y mi argumento de este mensaje. And this is the title of the sermon and my argument for you this morning. Sí, por más bueno que creas ser, necesitas el Evangelio. Yes, no matter how good you think you are, you need the gospel. Y esto me lleva al primer punto, Dios juzgará a los que juzgan. And this takes us to our first point. God will judge those who judge. Y aquí están encapsulados los primeros 4 versículos a los cuales voy a dar lectura. And this will cover the first 4 verses of which we'll read next.
Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Y piensas esto, oh hombre, que tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Para un momento, Wait, ¿qué está pasando aquí? what is happening here? Nosotros tenemos que dar un poquito de contexto. Digo nosotros, estamos predicando los dos. We, and I say we because two of us are preaching, we have to present a little bit of context. En Romanos 1, del 18 al 32, Romans chapter 1, verses 18 through 32, Pablo está explicando el pecado del mundo pagano Paul is explaining the sin of the pagan world, y en cierta manera el pecado de la humanidad. and in a way, it describes the sin of humanity. Ahora, Now, nosotros vamos a ver algo bien interesante. we will see something very interesting. Y es que esta primera parte del capítulo 2 That the first part of chapter 2, comienza como que de manera bien intensa, it begins in a very intense way, diciéndole, ustedes no tienen excusa, tú no tienes excusa. saying that you have no excuse. Pero esto es lo que él había dicho en el capítulo 1, verso 20. But he already said this in chapter 1, verse 20. A aquellos que rechazaron a Dios aun cuando su poder les había sido manifestado. Those who they rejected God even though his power had been manifested. A ellos Pablo les dijo, no tienen excusa. To those, Paul says, you have no excuse. Y llegamos a la conclusión que los inmorales necesitan el evangelio. And we reach the conclusion that immorals need the gospel. Pero ahora en Romanos 2:1 Pablo comienza diciendo, por lo cual tú no tienes excusa. But now in Romans 2:1, now Paul says, but you now don't have any excuse. ¿A quién? To who? ¿A quién Pablo le está hablando? Who is Paul addressing? Bienvenidos a la gran sabiduría y elocuencia del apóstol Pablo. Welcome to the great wisdom and eloquency of the Apostle Paul. El apóstol Pablo está introduciendo un personaje ficticio imaginario Paul is introducing an imaginary character que es judío y moralista. who is a moralist and a Jew. ¿Cómo nosotros sabemos esto? How do we know this? En aquel tiempo greco-romano In that time, Greco-Roman time, había un tipo de composición literaria there was a literary type en el cual se presentaba a un personaje imaginario in which a fictitious character will be presented que estaría contradiciendo lo que es la enseñanza que está siendo ofrecida. that will be contradicting the teaching that was being presented. Esto se llamaba el diatribe, This is known as a diatribe, en el cual en la composición que él está haciendo, in which the composition that he's making, él va a destruir los argumentos opuestos que él está presentando. he will destroy those contradictive arguments that have been presented. Lo vemos a través del libro de Romanos, We see all throughout the book of Romans, donde él dice, entonces ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? where it reads, so what, are we better than they? De ninguna manera. No way. Romanos 3:27, ¿dónde está pues la jactancia? Romans 3:27, where then is the boasting? Él contesta, queda excluida. He answers, it is excluded. Romanos 9:14, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Romans 9:14, what will we say then? Is there injustice in God? De ningún modo. No way. Es como si Pablo se imaginara a este personaje ficticio, el moralista, It is as if Paul imagined this character, a moralist, escuchando la parte de Romanos 1:18 al 32 listening to Romans chapter 1, verse 18 through 32, y diciéndole amén a todo lo que está escuchando. and the moralist shouts, amen to everything that he says. Los hombres restringen la verdad. Men who with injustice restrict the truth. El moralista dice, amén. The moralist responds, amen. Ellos, aunque conocían a Dios, no lo honraron, Although they knew God, they did not obey him. They did not honor him. ni le dieron gracias. They did not even thank him. Su corazón fue entenebrecido. His heart wasn't hardened. Y el moralista dice, amén. And the moralist responds, amen. Ellos cambiaron la gloria de Dios incorruptible. They suppressed the truth of God. Cambiaron la verdad de Dios. They replaced God's truth. Y ellos dicen, amén, están en la puntita del asiento. And they say, amen. And he's in the very edge of his seat.
por lo cual Dios los entregó That's why God gave them a la impureza, to the immorality, a pasiones degradantes, to judgment, a las mentes depravadas, to depraved minds. deprived minds. Yeah, minds. you know that. Y el moralista está diciendo amén, 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 amén. And the moralist continues to say, Amen, Amen, Amen. Y mientras Pablo hablaba al mundo pagano, And while Paul was speaking to the pagan world, Romanos 2:1, Pablo dice, Romans 2:1 says, tú tampoco tienes excusa. neither do you have an excuse. Déjame hablarte a ti ahora. Let me speak to you now. Por lo cual tú no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. There, you have no excuse, O men, every one of you who judges, for in passing judgment on another you condemn yourself, because you, the judge, practice the very same things. ¿Y por qué esta persona no tiene excusa tampoco? And why does he have no excuse? Porque está haciendo las mismas cosas que fueron presentadas en el capítulo 1. Because he does the exact same things that were presented in chapter 1. A lo mejor de una manera diferente, Maybe in a different way, pero cuando llegamos a la raíz, la misma cosa. but when we get to the root, it is the same thing. Mientras el pagano asesina, While the pagan murders, el moralista odia en su corazón. the moralist has hatred in his heart. Mientras el pagano roba, While the pagan steals, el moralista codicia lo que tienen otras personas. the moralist covets what others people's. Mientras el pagano adultera de forma visible, While the pagan adulterers visibly, el moralista adultera en su corazón. the moralist commits adultery in his heart. Pablo le está diciendo al moralista, Paul is telling to the moralist, las palabras que usas para condenar el pecado que el pagano hace con sus manos the words you use to condemn the sin that the pagan does with his hands son las mismas palabras que te condenarán a ti por el pecado que cometes en tu corazón. are the same words that will condemn you for the sin you commit in your heart. ¿Es acaso el pecado del moralista juzgar? Is the sin of the moralist perhaps the fact that he is judging? No, No, no. no. No es el hecho de que está juzgando, es el hecho de que él hace lo mismo que juzga. It's not the fact that he's judging, but the fact that he's doing the same things. Contrario a lo que el mundo nos enseña, en la cual dicen, tú no puedes juzgar o no se debe juzgar, Contrary to what the world says, judging is not a sin. es necesario que juzguemos con justo juicio. It is necessary that we do it, and we do it fairly. Hermanos y hermanas, nosotros juzgamos en todo momento. Beloved, we judge all the time. Y es importante que nosotros juzguemos de acuerdo a la escritura, And it is impertinent that we judge according to Scripture. no olvidando quién es Dios, Not forgetting who God is, pero tampoco olvidando quiénes somos nosotros. neither forgetting who we are. Mateo 7, 3 al 5 dice lo siguiente. Matthew 7, verses 3 to 5. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. La realidad es que es más fácil ver el pecado del otro que el mío. The reality is that it is easier to see another's sin than your own sin. Es bien fácil ver cómo otros le están fallando a Dios y no identificar cómo tú le estás fallando a Dios. It's so easy to identify how others are failing to serve God. Así que lo que está sucediendo aquí en el verso 1, So what is happening here in verse 1, juzgar, judging, no necesariamente es que juzgar está mal, it's not necessarily that judgment is wrong, is incorrect. es que el juzgar de esta persona It's that the judgment of this particular person tiene que ver con la alegría que siente has to be with the joy that it brings to this person, de que el juicio caerá sobre otros y no sobre él mismo. that the judgment will fall upon others and not on himself. En otras palabras, In other words, juzgar es creer que los demás son dignos del juicio de Dios, pero yo no. to judge means is that to believe that others are deserve the wrath of God while I don't.
Así era que él estaba juzgando. That's how this person is judging. El verso 2 continúa diciendo, Verse 2 says, sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. we know that the judgment of God rightly falls on those who practice such things. El juicio de Dios es seguro y es según verdad. God's judgment is true and is according to the truth. Nosotros vemos hoy día que hay múltiples casos judiciales que son injustos. We find nowadays, in today's days, a lot of cases, trials that are unjust. Vemos personas que son inocentes pagando condenas en la cárcel. We see innocent people in prison. Eso no va a suceder el día del juicio final con nosotros, That will not happen on the last judgment. porque Dios nos va a acusar según verdad, nos condenará según verdad, Because we will be judged according to the truth. y nadie escapará del juicio de Dios. And no one will escape. Pablo Judge God. continúa con dos preguntas. Paul continues with two questions. La primera está en el verso 3. The first one we find it in verse 3. ¿Y piensas esto, oh hombre, que tú, que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? Do you suppose, O man, you who judge those who practice such things and yet do them yourself, that you will escape the judgment of God? El teólogo Francis Schaeffer lo presenta de esta manera. Francis Schaeffer says it this way. Él dice, esto es como si hubiera una grabadora invisible He says, it is as if you have an invisible recorder, que está conectada aquí, atada a tu cuello, and this invisible recorder is on your neck, y está grabando en todo momento en el cual tú estás emitiendo juicio con otras personas. and it records every time you present an accusation and condemn people. Pero recuerda, el juicio en el cual te condenas a otro, pero no te miras a ti. But then it's a judgment in which you condemn others, but you don't look to yourself. Tú tienes un estándar de vida que condenas a otros que a lo mejor no estás viviendo. You have a standard of way of living in which you condemn others, but does not apply to you. Y vemos al mundo como está viviendo y lanzamos juicio. And we see how the world is living, and we proclaim judgment. Y la grabadora está prendida grabando. And the recorder is on and is recording everything. El día del juicio final, Then on that final day, Dios va a agarrar la grabadora God will take that recorder, y con las mismas palabras que de juicio que hemos pronunciado nosotros, and with those same words that we use to bring judgment, Él nos va a condenar. He will condemn us. Pablo dice, con tus palabras de juicio te condenas a ti mismo. Paul says, with your own words, you bring judgment to yourself. Si esto fuera así, ¿hay alguna posibilidad que podamos escapar del juicio de Dios? If this was like this, is there any chance that we will escape the judge of God? Bueno, esto no es nuevo porque el ser humano legalista y moralista está pensando que no tiene que pasar por el juicio de Dios. Nowadays, this is not new. Now we think that as in the New Testament that we don't have to go through the judgment of God. En el Nuevo Testamento vemos el ejemplo de los fariseos. In the New Testament, we see the example of the Pharisees. Juan el Bautista le dijo a los fariseos en Mateo 3:7, John the Baptist told them in Matthew 3:7, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está por venir? "O vipers, who taught you to flee from the wrath that is to come?" Están tratando de huir del juicio de Dios. We're trying to get away from the judgment of God, Como si lo que ellos hacen les salva del juicio. as if your works will save you from the wrath of God. Segunda pregunta que hace Pablo a esta persona moralista. Second question that Paul asked this moralist person, Verso 4. verse 4. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Or do you presume on the riches of his kindness and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance? La autosuficiencia de estas personas The person's self-righteousness no les permite ver su necesidad que tienen de Dios. does not allow them to see or understand his need of God. Y confunden la paciencia de Dios And they confuse God's patience con la aprobación de sus propias acciones. with God's approval of their morality. Como lo dice Tim Keller, As Tim Keller says, es un desprecio presuntuoso de su bondad. it's a presumptuous disregard of his goodness.
No es que Dios está aprobando tu autojusticia. It's not that God is approving your self-righteousness. Es que Dios está siendo paciente para que vengas en arrepentimiento. It's that God is being patient so you can come to repentance. El moralista rechaza la gracia de Dios por sus propias obras. The moralist rejects the grace of God by his own works. Ignora la paciencia y tolerancia de Dios He ignores God's patience and tolerance y actúa como si Dios le debiera algo. and acts as if God owes him something. Hermanos, este es el ejemplo que vemos en las Escrituras. This is the example that we see in Scripture. Lo vemos en Lucas capítulo 15, en la historia del hijo pródigo, We see it in Luke chapter 15, the prodigal son. donde está el hijo pródigo, está el hijo mayor. We have the prodigal son and the older brother. Ambos eran pecadores, Both of them were sinners, pero solo uno entró a la fiesta. but only one went into the party. El fariseo y el publicano, The Pharisee and the publican, Lucas 18. Lucas 18. El fariseo dice, puesto en pie, Dios te doy gracias porque yo no soy como estos hombres. The Pharisee stood up and prayed to himself, I thank you because I'm not like this other man. El fariseo y el publicano necesitaban ambos de la gracia de Dios, The Pharisee and the tax collector both needed the grace of God, pero solo uno se fue a su casa justificado. but only one of them went to his home forgiven. A lo mejor pudieras decir, Maybe you could say, estás hablando de fariseos y yo soy creyente. you're speaking about Pharisees and I'm a believer. Esto no me aplica a mí. This does not apply to me. Bueno, eso mismo pensó un hombre en la Escritura, el cual la Escritura dice que eran conforme al corazón de Dios. That's exactly what a man thought about himself, who the scripture describes him. He had a heart according to God. Leímos la historia en el verso de meditación el día de hoy, We just read a minute ago during our meditation scripture, del rey David, King David, luego confrontado por el profeta Natán. confronted by prophet Nathan. Versos 5 al 7 del capítulo 12 de Segunda de Samuel dice, Verses 5 through 7, 2 Samuel. y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por esta cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán le dijo a David, tú eres aquel hombre. Iglesia, Church, en muchas ocasiones on many occasions, nosotros somos aquel hombre. you are that man. No todo el tiempo, Not always, pero en ocasiones but in occasions, somos aquel hombre. we are that man. Cuando minimizamos nuestro pecado, When we minimize our sin, nos alarmamos por el pecado de otros. when we alarm because the sin of others, Cuando nos enojamos, cuando la gracia de Dios es derramada sobre otros y no sobre nosotros. when we get angry when God's grace reaches others and not us. Cuando nos creemos merecedores de toda la gracia y favor que Dios nos puede dar. When we believe that we deserve all the grace of God and not others. Cuando miramos al mundo con un sentido de superioridad. When we look down on the pagan world as if we were superior. Pregunta que te hago. Question that I ask you. Cuando ves a una persona sumergida en su pecado, When you see a person in their sins, ¿la ves con altivez do you think of you more highly? o la ves con compasión? Or do you feel compassion for that person? ¿La ves como yo veía a mi hermana en el carro? Do you see him as I saw my sister in that car? ¿O la ves como Jesús nos ve a nosotros con compasión? Or do you see him as Jesus sees us with compassion? A veces se nos olvida que tenemos el remanente de pecado todavía en nosotros. Sometimes we forget that there's a remnant of sin is still in us. Y la raíz de ese pecado And the root of that sin es la misma que el del mundo pagano. is the same root as the pagan world. Pregunta, Question. ¿cuáles son los pecados que estás tentado a excusar en ti mismo What are the sins that you are tempted to excuse in yourself mientras estás condenando a los demás? while you condemn others? Punto número 2. Point number 2. Dios juzgará a cada uno según sus obras. God will judge each one according to their works. So, primero, Pablo establece que Dios juzgará a todos los que juzgan.
First, Paul establishes that God will bring judgment to all of those who judge, aquellos que juzgan de una manera en que no se consideran a sí mismos. those who judge in a manner in which they don't consider themselves. Y ahora dice, Dios juzgará a cada uno según sus obras. And now Paul says God will judge each one according to their works. Esta persona imaginaria, ahora Pablo le va a dar un diagnóstico en el verso 5. This imaginary person, now Paul is going to present a diagnosis to this person in verse 5. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. But because of your hard and impenitent heart, you are storing up wrath for yourself on the day of wrath when God's righteousness judgment will be revealed. Es interesante porque la raíz del pecado que está descrito en el capítulo 1 It is interesting because the root of the sin that is described in chapter 1 es la misma raíz que vemos expresada aquí en el verso 5 con el moralista. is the same root that we see expressed here in verse 5 with the moralist. Pablo le dice, eres terco y tu corazón no se ha arrepentido. Paul says, you have hard-hearted and you haven't repented. Estas dos palabras son utilizadas en la Septuaginta These two words are represented in the Septuagint para describir un corazón idólatra. to describe a heart filled with idolatry. Pablo le está diciendo al moralista, Paul tells the moralist, tú estás rechazando todos los ídolos externos, you have rejected all the external idols, estás rechazando lo que la cultura adora, you have rejected what the culture worships, las estatuas, el sexo fuera del matrimonio, profesiones, statues, sexes out of marriage, professions, pero tienes ídolos en tu corazón. but you have idols in your heart. Encuentras tu valor en tu moralidad You find your worth, your value, and your morality, y descansas en ti para la salvación, and you trust in you for your salvation en tu capacidad de seguir las reglas. and your capacity to follow the rules. Los moralistas creen que su comportamiento los salvará. The moralists believe that their behavior will save them. Pablo les está diciendo, no, Paul is telling them it's not, no. estás acumulando ira para el día del juicio. You are accumulating wrath for the last day. Verso 6, Pablo dice, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Verse 6 reads, He will render to each one according to his works. Lo leo de nuevo, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. I read it again, He will render to each one according to his works. Porque estos son los textos que nos confunden un poco de vez en cuando. Because these are the texts that many times confuse us. Y decimos, para, esto no era por gracia. And we said, wait a minute, isn't it by grace? ¿No se supone que Dios nos salva por gracia y no por obras? Doesn't it God save by grace and not by works? Sí, Yes. Dios salva por gracia. God saves by grace. Pero Él está diciendo aquí que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. But He says that He will render to each one according to their works. Y Él está citando directamente el Salmo 62. And He's quoting Psalm 62. Y en ninguna circunstancia Pablo está diciendo que tienes que hacer obras para ganar la salvación. And by Paul is not saying that you need to do works to earn salvation. Así que vayamos al Salmo 62. So let's go to Psalm 62. Porque en el Salmo 62 hay dos tipos de personas. Because in Psalm 62, there's two types of people. Están los que esperan en Dios y saben que de Él viene la salvación. There's those who wait for the Lord and know that salvation belongs to the Lord. Eso está en el verso 1 y 2, Salmo 62. That's a Psalm, that was in verses 1 and 2 of Psalm 62. Pero están aquellos, en el verso 4, Then verse 4, there are those que son los que en falsedad se deleitan bendiciendo por fuera, pero maldiciendo por dentro. they delight in falsehood. They bless with their mouth, but inside they curse. Pablo le está diciendo al moralista, Paul is telling to the moralist person, tú no eres el tipo de persona que confía en Dios para salvación. you are not the type of person that trusts in God for salvation. Tú eres de los que está confiando en ti mismo para salvación, aun cuando tus obras son malas. You are one of those who are trusting in your own works for salvation, even when your acts are not right. Así que hay dos tipos de personas, So there's two types of persons. las que confían en Dios para salvación Those who believe in God, trust the Lord for salvation, y las que no. and those who don't. Veamos lo que dice el verso 7 en adelante, Let's read what verse 7 and on says. donde nos presenta que las
obras no son la base de la salvación, where we see that works are not the base of our salvation, sino la evidencia de la but salvación. they're the evidence of our salvation. Dios va a juzgar por las obras, God will judge by the works, pero salva solamente por gracia. but saves only through grace. Romanos 2:7 dice, Romans 2:7 says, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Pablo está diciéndole al moralista, Paul is saying to the moralist, el juicio de Dios es por obras, God's judgment is by works, pero la salvación es por gracia. while salvation is by grace. Las obras son la evidencia Works are the evidence de que Dios ha hecho una obra regeneradora en tu corazón. that God has done a redemptive work in your heart. Y estos son los indicadores. And these are the signs. Si Dios ha bendecido tu vida con la salvación en Cristo Jesús, If God has blessed your life with salvation through Christ alone, dice it says, que por la perseverancia en hacer el bien buscarás gloria, honor e inmortalidad y tienes vida eterna. by patience in well-doing seek for glory and honor and immortality, he will give eternal life. ¿Es eso lo que tu vida está buscando? Is that what your life is seeking? Es mi oración de que sí, My prayer is that yes, que como iglesia estemos enfocados en buscar la gloria, el honor y la vida eterna. that we as a church are focused in seeking honor, glory, and eternal life. Pero los que no, But those who do not, dice que son ambiciosos, it says that they are self-seeking, no obedecen la verdad, do not obey the truth, sino que obedecen la injusticia, but obey unrighteousness, y para ellos hay ira e indignación. or there will be wrath and fury. El corazón de un no creyente se distinguirá por vivir de acuerdo al verso 8. The heart of an unbeliever will be revealed by living according to verse 8. Ahora el apóstol Pablo se encarga de repetir lo mismo en el verso 9 y 10. Now, verses 9 and 10 repeat the same idea as verses 8, 7, and 8. Pero va a resaltar algo bien interesante. But something is going to be highlighted. Lo voy a leer. I will read it. Verso 9. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, también al griego. En resumen, Pablo está diciendo, aquí nadie se salva del juicio de Dios. In summary, Paul is saying the moralist and no one else will be saved from the judgment of God. Todo el mundo pasará por el juicio de Dios. Every human will go through the judgment of God. Pablo está diciendo al moralista que sus obras no le salvan, sino que le condenan. Paul is telling to the moralist that his works do not save him, Y but que condemn him. Dios juzgará a todos utilizando la evidencia de nuestras obras. And that God will judge everyone using the evidence of our works. Y todos seremos hallados faltos de justicia. And we all will be found lacking justice. Hermanos, una vez más, Dios juzgará de acuerdo a nuestras obras. Beloved, once again, God will judge according to our works. Y salvará no de acuerdo a nuestras obras, And will save not according to our works, sino a la obra de nuestro Redentor Jesucristo. but according to the work of our Savior Jesus Christ. Pudiéramos decir que la salvación es por obra, We could say that salvation is by works, pero no por la obra nuestra, but not of own works, sino por la obra del Dios encarnado, but the work of the God incarnate que vivió de manera perfecta to live a perfect life. y se ofreció a sí mismo como sacrificio expiatorio, And he offered himself as a perfect sacrifice. murió en la cruz, He died on the cross. cargó nuestro pecado, He carried the sin of all of us, murió died, y el Señor lo levantó al tercer día. and God the Father resurrected him on the third day. Y Él es el camino, la verdad y la vida. And he's the way, the truth, and the life. Y todo aquel que cree en Él, And all who believe in him, la justicia de Él
His justice, por la obra de Él, because of his work, es atribuida a nosotros is attributed to us para que podamos ser salvos. so that we can be saved. Dios juzgará God will judge sin acepción de personas. without No partiality. no partiality. Lo Sin cual me acepción lleva al de último personas. punto. Which brings me to the last point. Dios juzgará sin acepción de personas. God will judge without partiality. Ya lo dije, verso 11, porque en Dios no hay acepción de personas. We read in verse 11 because there's no partiality in God. Así que judío moralista, Therefore, a moralist Jew, por más bueno que creas ser, no matter how good you think you are, necesitas el evangelio. you need the gospel. Creyente, Believer, no importa la etapa de santificación en que te encuentres, does not matter what stage of sanctification you're in, necesitas el evangelio. you need the gospel. Dentro de la iglesia no encontraremos mucha gente que es contraria a la escritura. Within the church, we will not find many people who are contrary to the scripture. Aquellos que mencionaron en el capítulo 1. Those who were mentioned in chapter 1, No, cambiaron la verdad por la mentira. No they están suppress aquí. the truth. They're Mucha- not here. muchas veces vemos en la iglesia Many times we see in church el tipo de pecador que aparece en el capítulo 2 de Romanos y no los del capítulo 1. we find the type of sinner described in chapter 2 and not in chapter 1. Son esos que piensan que sus posturas conservadoras le pueden salvar. Are those who believe that the conservative views will save them. Aquellos que tienen disciplinas establecidas, Those who have spiritual disciplines established, que tienen una apariencia cristiana, those who look Christian, que vienen a la iglesia, who come to church, que hablan el idioma del cristianés, who speak the Christian lingo, necesitas el evangelio. you need the gospel. Tus buenas obras no son las que te salvan. Your good works are not the ones that save you. Lo que te condena son tus obras porque no son buenas. What condemns you is your works because they're not good. Por más bueno que creas ser, Doesn't matter how good you think they are, necesitas el evangelio. you need the gospel. Hermanos, el juicio es sin distinción de persona. Beloved, God shows no partiality En el juicio, in judgment, ni tampoco en la salvación. neither in salvation. Cristo paga el precio de la condena. Pride paid the price for condemnation. En Romanos 3, 22, 24. Romans 3, 22, 24. And we're good in time, so I'm going to give you time to look it up. So we're good on time, so please, estoy bien en tiempo, so búscalo por favor. Romanos 3, 22, 24. Romans 3, 22, 24. Porque quiero que meditemos en esto. I really want us to meditate on this. Recuerden que no hay nada bueno en nosotros Remember, there's nothing good in all of us. para que en el juicio Dios diga, So adelante. that in judgment day, God says ahead. Romanos 3, 22, 24 dice, Romans 3, 22, 24. esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Read it, please. The righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. For there is no distinction, for all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified by his grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. Hermanos, necesitamos el Evangelio. Beloved, we need the gospel. Si estás en Cristo, necesitas el Evangelio. If you're in Christ, you need the gospel. Si no estás seguro si estás en Cristo, necesitas el Evangelio. If you are not sure if you're in Christ, you need the gospel. Los moralistas necesitan el Evangelio. The moralists need the gospel. Los paganos necesitan el Evangelio. The pagans need the gospel. Y tú y yo que estamos aquí necesitamos el Evangelio. And you and I that are here, we need the gospel. Por eso Pablo gritaba al principio en el capítulo 1, no me avergüenzo del Evangelio.
That's why Paul says in chapter 1, "For I am not ashamed of the gospel, porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. for it is the power of God for salvation to everyone who believes." So te animo y te exhorto a que dejes de confiar en ti So I exhort you, I implore you to stop trusting in you, y que tu confianza sea puesta por aquel que murió y resucitó. and that your trust be placed on the one who died and rose from the dead. En resumen, In summary, en conclusión, as conclusion, necesitamos el Evangelio. we need the gospel. La autodecepción es un peligro. ¿No? La autodecepción es un peligro. Self-deception, Self-deception, like your it's a danger. self-righteousness, is danger. Así que si no estás seguro, simplemente ven al Señor y encuentra seguridad en Él. therefore, if you're insured, come to the Lord and find security in Him. Permítame hacer algunas preguntas de evaluación Allow me to present a few questions for reflection para que estés claro si estos versos aplican de manera directa a ti. so that you know if these verses apply directly to you. Primero, First, ¿sientes que eres un pecador sin esperanza do you feel that you are a hopeless sinner y que Dios está en su absoluto derecho de castigarte por una eternidad por tu pecado? and that God is absolutely right to reject you and condemn you because of your sin? Cuando consideras a otras personas que no están en la iglesia, When you consider those who are not in church, ¿los miras con altivez? do you look down on them? ¿Piensas que eres superior a ellos? Do you think you are better than them? ¿Los juzgas en tu corazón? Do you do judgment in your heart? ¿O realmente conoces en tu corazón Or you really believe in your heart que la raíz del pecado es la misma that the nature of sin is the same y que a lo mejor se manifiesta de forma diferente? and that it only manifests itself differently? Número 3. Number 3, ¿En el fondo crees que Sí. no vas a ser juzgado por Dios? deep down, do you truly believe that you won't be judged by God? ¿Realmente crees que tu propia justicia podrá salvarte delante del Dios Supremo? Do you truly believe that your self-righteousness will save you from that supreme God? ¿O reconoces que necesitas recibir la justicia de Jesucristo para ser salvo? Or do you recognize you need Christ's justice to be saved? Hablamos de la respuesta de lo que sucedió con Samuel y Natán. We spoke about the response with David when he was confronted by Nathan. Thank you, David, no Samuel. Cuando David fue confrontado When David was confronted por el profeta Natán, by the prophet Nathan, él dijo lo siguiente en el verso 13. he said the following in verse 13. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Es mi oración que nosotros podamos rendirnos al Señor de esta manera. It is my prayer that we can submit all to the Lord in the same manner that David did. Que pidamos perdón si hay rasgos de moralista en nosotros. That we will ask for forgiveness if there is any sign of a moralist type in any one of us. La moral es buena Morality is good cuando la sacamos de las Escrituras, when we acquire it from Scripture, pero no cuando es la base para nuestra salvación. but not when it is the base of our salvation. Quiero concluir recitando unas estrofas de un himno. I want to conclude reciting a hymn Y meditemos en estas palabras. and listen to these words. El himno fue escrito por Will Thompson. This song was written by Will Thompson. El gran día viene. The big day is coming. El gran día viene, muy pronto viene. The great day is coming. Very soon it is coming. El gran día del juicio final. The great day of final judgment, Cuando justos y malos el gran juez apartará. when the righteous and the wicked, the great judge will separate. Esperamos el juicio final. Let's wait for the final judgment. ¿Estás listo? Are you ready? ¿Estás listo? Are you ready? La trompeta ya da la señal. The trumpet already gives the signal. ¿Estás listo? Are you ready? Esperando el juicio final. Waiting for the final judgment. Segundo verso dice, día triste viene, Verse 2 says, sad day is coming. muy pronto viene.
Very soon it is coming, el día del juicio final. the day of final judgment, Cuando el pueblo rebelde es reprobado, allí será. when the rebellious people are reproved. Esperemos el juicio final. There will be, let's wait for the final judgment. Por último dice en el verso 3, The last stanza reads, el gran día viene de pleno gozo, the great day comes with full joy, cuando Cristo vendrá en poder, when Christ will come in power, mas el gozo lo sienten los amados del Señor. but the joy is felt by the Lord's loved ones. Esperemos a nuestro Señor. Let's wait for our Lord. ¿Estás listo? Are you ready? Dios mío, ayúdame. Please translate this. God, help me. Ayúdanos Help us a dejar de mirar nuestro Nuevo Testamento to stop looking at our New Testament como un conjunto de leyes y reglas as a new set of laws and rules, y que lo veamos como la oportunidad de tener un corazón nuevo, that we might see it as an opportunity to have a new heart, de estar bien delante de Dios to be right before God por la sangre del Señor Jesucristo, because of the blood that Jesus Christ la que Él derramó por nosotros. shed for us. Jesús enfrentó mi juicio en la cruz Jesus faced my judgment on the cross, y ahora puedo ser encontrado inocente delante de Dios. and now I am found innocent before God. Padre Celestial, Heavenly Father, ten misericordia de nosotros have mercy on all of us, y toda indicio de moralidad and any sign of morality como base de nuestra salvación as any base of our salvation que sea expuesto may be exposed, y que podamos en todo momento recordar tu obra redentora. and that at all the time may we remember your redemptive work. Tu obra redentora es suficiente. Your redemptive work is sufficient. Ayúdanos a mirar Help us see a este mundo caído this fallen world con compasión with compassion y permítenos alumbrar and allow us to shine bright con la luz de Cristo. with the light of Christ En el nombre poderoso de Jesús. in the most precious heavenly name. Hermanos, vamos ahora a prepararnos para participar de la Santa Cena. Beloved, let's prepare to participate in the Lord's table.